Ahora, pasemos a Amazónico. Hay ahí, digamos, ¿cuál es la posición de Unidad Nacional respecto al problema del, digamos, la inversión en la Amazonía? ¿No? ¿Cuál es su punto, cómo ante una situación de gran desconfianza y desconocimiento al mismo tiempo, qué es lo que hay que hacer para conseguir que las inversiones se puedan realizar sin costo social y sin costo ambiental? Me parece que usted plantea muy bien el tema como un tema de recuperación de confianza. A mí me parece que las cosas nacieron mal, no tanto en el decreto legislativo 1090, el reciente, antes, cuando en el paquete de decretos legislativos que planteaban la modernización del Perú, cómo se invertía en las puertos, concesiones, etcétera, se sacaron dos normas cuyo mensaje era, en el caso de las comunidades, hay que facilitar el que vendan las tierras. El mensaje que esas normas dejaron en medio de un paquete modernizador es, mire, si se trata de un inversionista que viene, se le da todas las facilidades, las comunidades que vendan, no lo pueden hacer solas. Y yo creo que ese mensaje fue un mensaje erróneo, equivocado. El proceso que el Perú tiene que vivir es el de una modernización, pero una modernización en que quien tenga una propiedad comunal sea respetado en la propiedad comunal. Generó mucha desconfianza, se derogaron los decretos. Vinieron luego estas leyes que yo debo decirlo para ser consecuente con lo que hemos votado. Nosotros creemos que eran normas que protegían el bosque. Y a la larga, cuando se discutan nuevamente las normas, yo creo que va a tenerse que introducir muchas de esas normas que hoy han sido derogadas porque son normas que protegen más que la actual ley forestal, pero se ha generado desconfianza. Nosotros hubiéramos preferido, fue en mi casa donde se concibió un pequeño espacio, suspendiendo las normas para iniciar el diálogo, pero al final el primer ministro concurrió y derogó las normas. Creo que ahora sí esta es una de las mesas de diálogo a la que el gobierno debería ponerle especial atención, ser bien asesorado, dialogar con las personas involucradas y conocerlas, no patear eso sin fecha y sin día, no. Esa mesa debe retomarse para conocer con precisión cuáles son los temores, las dificultades. Por ejemplo, en un diálogo que yo tuve con la señora Zapata, en que fue enfática en decirme nosotros queremos derogar de todas maneras, pero yo traté de ir un poquito más allá, porque mi idea era, hay que sentarse en una mesa, al final se puede derogar, pero primero resolvamos, o sea, veamos las cosas y modifiquemos. Por ejemplo, cosas simples, ¿no? Si las comunidades tienen una propiedad comunal, no puede entrar COFOPRI a querer titular y lotizar, porque lógicamente genera una desazón. No son ciudades, no son lotes de propiedad urbana, la gente quiere propiedad comunal. ¿Y cuál es el problema? Si la Constitución avala distintas formas de propiedad. Si, por ejemplo, en una zona hay tierras de uso forestal que solo tienen derecho de uso y tierras de uso agrícola que tienen propiedad, ¿por qué no consolidar como ellos reclaman? Me parece bien. Hay que determinar con un buen catastro cuáles son las zonas que tienen que ser intangibles porque son propiedad de comunidades. Entonces, hay una tarea técnica y política a realizar y yo espero que se tenga el buen asesoramiento y los buenos interlocutores para lograr que un diálogo serio conduzca a mejoras legales. En los hechos se ha lotizado, se estima un 70% de la Amazonía peruana para hidrocarburos e inversiones, digamos, de recursos extractivos, ¿no es cierto? Eso no se ha hecho técnicamente, parece, y hay muchas áreas donde se cruza un poco la propiedad comunal con los lotes asignados, ¿no? Entonces, ese punto de partida es uno de los grandes problemas y generadores potenciales de conflicto, porque muchas comunidades ni siquiera se enteran de que parte de lo que ellos consideran su propiedad ya ha sido, digamos, lotizada, ¿no? Entonces, claro, no se están produciendo rápidamente las inversiones, pero el día que se produzcan va a saltar el conflicto, ¿no? Entonces, atendiendo a eso que usted dice de adelantarnos a los conflictos, ¿cómo podríamos hacer como un orden de prioridad donde ese sea el primer punto? Porque yo he hablado con muchos ambientalistas y todos, al final, en lo que dicen, lo que siento es que falta ese punto de partida, saber qué es lo que realmente se puede usar, dónde no puede haber inversión quizás porque peligra mucho la biodiversidad y cuáles son los territorios o las tierras de estas comunidades, ¿no? Si tenemos buena fe y queremos actuar seriamente y sin demagogia, estoy con usted que ese es el primer camino. Yo he oído cifras tan dispersas y tan variadas como esta. Creo que hay coincidencia que son 70 millones de hectáreas las de potencial explotación de algo. De esas, los rangos que he oído, el gobierno habla de 12 millones de hectáreas
y algunos expertos vinculados a las comunidades hablan de 25 millones bajo propiedad o posesión, porque ese es el otro concepto ya que hablamos del tema, o sea, los convenios internacionales y la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconocen derechos sobre el área poseída, pero realmente ocupada, no la potencial, sino la realmente ocupada. Entonces, esa delimitación es muy clara. Ahora, imaginemos que efectivamente puede haber superposición de actividades en explotación o de actividades en exploración o de actividades no iniciadas. Ahí también creo que tenemos que ser muy creativos. Escuché, no soy una experta en la materia, pero escuché alguna voz que decía, oiga, ¿por qué no pensamos en alguna fórmula en que efectivamente, como ustedes saben, aunque los convenios internacionales y los tratados no son tan claros, pero en el Perú tenemos un régimen cuya virtud la propiedad de la tierra puede ser de la comunidad. Lo que está debajo de la tierra es propiedad de la nación, nos pertenece a todos. Pero es lógico que alguien ha tenido ancestralmente esta ocupación. Podrían pensarse en fórmulas inteligentes en que eventualmente el Estado, que percibe una parte de la renta o de los beneficios, sacrifica en favor de los titulares de este derecho sobre la tierra un grado de participación. Se puede pensar en fórmulas inteligentes, creativas, que permitan que quien ocupa la zona, ya sea porque tiene título de propiedad o porque lo posee, no siente que esa explotación lo perjudica, sino que lo hace partícipe en algún grado y en alguna medida de esa explotación. Entonces, insisto, si no hay ideologismo... Sí, ya ustedes están planteando una alianza entre los, digamos, las comunidades. ¿Esa piensa usted que puede ser una solución? Sí, porque yo creo que en nuestro... Y junto con eso también, pueden y deben haber áreas de absoluta protección. Hoy día, además, es un magnífico negocio el conservar una zona, por ejemplo, y protegerla. Hoy hay bonos de carbono que se otorgan, o sea, pueden haber hasta inversionistas interesados en que se reforeste, se proteja, se mantenga intangible, porque todo eso hoy día tiene incluso en el mundo económico una ventaja. Entonces, yo sí creo que hay que avanzar hacia la modernidad. Una modernidad inclusiva, esa es la gran distancia con el aprismo. Una modernidad a lo perro del hortelano es... Comunidad, vende tus tierras porque tú no tienes nada que hacer. Acá tiene que venir alguien grande para decirte cómo tienes que hacerlo y para poner algunos miles de millones. No, señor. Una modernidad inclusiva es una modernidad que le da a la comunidad participación, que le da a los pueblos originarios el derecho de poder tener beneficios, que involucra a las autoridades locales. Y yo creo que esa es una mezcla, es una alianza entre quienes ancestralmente tienen y la empresa privada, o un apoyo para que la propia comunidad, fruto de su esfuerzo y de su conocimiento, lo aplique con su propia realidad, con su respeto a la propiedad comunal, con el cuidado sobre las aguas, y todo eso, como usted señala muy bien, en una inversión del siglo XXI, que es una inversión que protege el medio ambiente, que no deteriora absurdamente nuestra Amazonía, y que finalmente incluso le da al Perú el valor de proteger al máximo posible, sin sacrificar los recursos que puedan haber, el área esta de natural y de generación de oxígeno que tiene nuestra Amazonía.